Y honra al Señor. Bien, gloria a Dios. Lo importante y lo especial que es para Dios que sus hijos, su pueblo, nosotros, su iglesia, ejercitemos y practiquemos la fe. De hecho, si la vida cristiana no fuera de experimentar, de vivenciar un Dios de poder, un Dios de gloria, sería una vida sin sentido, de hecho casi que aburrida, sin gracia, que usted y yo nos curáramos con solo medicamentos e inyecciones, si nuestras provisiones fueran solamente préstamos bancarios, si las soluciones fuesen tan humanamente posibles, todas las cosas que nos suceden en la vida, nuestra vida sería aburrida, sin sentido, sin gracia. Pero lo que hace que nuestra vida cristiana sea especial, gloriosa y maravillosa es que experimentemos y vivamos la fe y tengamos experiencias con un Dios vivo y un Dios poderoso en medio de crisis, desiertos y dificultades. Eso es lo que hace que la vida cristiana sea maravillosa. Eso es lo que hace que la vida cristiana tenga un sentido, una gracia. Y de hecho, lo que se cree que sostuvo, impulsó y propagó la fe de la iglesia en los primeros siglos fue eso: que en medio de la persecución, que en medio de la crisis, que en medio de todo lo que sobrevino sobre la iglesia del Señor, la pregunta es: ¿qué era tan poderoso que les hacía que la iglesia creciera, se multiplicara? ¿Qué era lo que hacía que en medio de tan recia persecución el pueblo no menguara, sino aumentara y creciera? Cuando entramos a mirar, era el testimonio individual de cada persona, era la experiencia de cada persona, cómo gente prefería morir en el circo, preferían morir allí en el circo romano, en boca de leones, con tal de no negar su fe en Jesús. ¿Qué llevó a que la iglesia fuese de esa manera tan tremenda? Lo que los llevó a eso fue su experiencia individual con Dios, su testimonio personal. Y quiero que lo piensen esta hora. Como alguien, después de que ha sido sano de estar desahuciado, como alguien que su hogar estaba destruido y Dios lo restauró, como alguien que estaba enfermo de algo y vino milagrosamente y Dios lo sanó, como la mujer que no podía tener hijos y milagrosamente los pudo tener. ¿Cómo va a negar la fe en el poder y la gloria de Dios? ¿Cómo va a callarse ante tanta bendición? Ejercitar y practicar la fe, entonces, es algo importante en Dios. Y por eso Él a veces nos permite y nos expone frente a situaciones difíciles y a veces imposibles. Como hemos visto las últimas semanas, un Elías en medio de 3 años y medio de sequía, un Eliseo con un ejército muriéndose en el desierto. O como veíamos el viernes, a Pedro frente a un paralítico y frente a una mujer muerta. Y lo llamaron y le dijeron: Pedro, ven y ora por esta muerta. Imagínese ser expuesto a esa situación. Imagínese que alguien le llamase y le dijera con más fe, una fe impresionante, y te dijera: te pido que ores por este muerto. Como que me expone a una situación difícil, como que me expone a una situación imposible. Pero Dios se complace en que seamos expuestos, sumergidos en situaciones adversas, difíciles. Pero no para avergonzarnos, no para aterrarnos, no para que nosotros nos intimidemos de las circunstancias. Al contrario, para que ejercitemos y practiquemos la fe. Al contrario, para que pongas en acción todo lo que sabes y crees de Dios. Entonces les daba testimonio del día viernes. El viernes les contaba
y les confesaba que en todo este proceso de planos, proceso, licencia de la construcción, veía todo tan fácil que yo sentía que faltaba algo. Y estaba hablando con una persona de fe y le estaba ministrando fe y animándole y dándole palabra, cuando me llegó el correo y no aguanté la curiosidad, y en medio de la conversación abrí el correo, y cuando miré la cotización fue un golpe a mi fe. Fue un golpe, y fue como si Dios me dijera: sigue hablando lo que venías hablando, no pierdas el entusiasmo. Fue como una prueba en ese momento. De repente yo cambiaría, entonces al hermano que yo estaba impulsando ahora ya no lo iba a hacer con el mismo ánimo. Para nosotros creo que esto es especial, pues obviamente no esperábamos. Toda esta situación de la pandemia encareció el acero, el hierro de una manera tremenda. Varillas que valían 10,000 ahora cuestan 20. Unas vigas que nos costaban 2.300.000 están en 3,5 millones. Para que tengamos una idea de lo que sucede. Pero estar expuestos a cosas imposibles y difíciles es bueno. Diga el que está a su lado: las crisis son buenas, porque te demandan que practiques y ejercites tu fe, lo que crees y lo que sabes de Dios. Acompáñeme al libro de Ezequiel, capítulo 37. Cuando Dios le dijo: caven estanques, cuando Dios le dijo a Pedro: tira la red, cuando Dios le dijo a Moisés: marcha, le está diciendo: practica lo que te enseñé, practica lo que crees. Ezequiel capítulo 37 es un texto muy conocido que tiene muchísima información valiosa, práctica para nosotros. Ahora, déjeme decirle algo. Soy consciente de que en la iglesia se filtró algo peligroso, que es aquello de la confesión positiva. Aquello que las personas se filtró, esa práctica donde entonces usted declara positivamente algo y se filtró y se mezcló con la palabra profético. Entonces hoy día vemos profecías modernas, hombres que usan esto y dicen que tienen un don de profecía, pero las profecías son que Dios te va a dar un vehículo, que Dios te va a dar casa, carro, beca. Y casi todas las profecías modernas giran en torno a lo material. Pero yo veo en la escritura que todo eso es añadidura, que hay cosas más importantes y más poderosas en el nombre de Dios. Que día me encontré, me dio por visitar el canal cristiano, casi nunca lo hago, eventualmente lo hago. Lo puse y me encontré con la maratónica. Qué triste escuchar a alguien decir que si das dinero Dios te va a sanar. Qué triste escuchar de que si das dinero Dios va a salvar tu familia. Que si llamas y haces una ofrenda, entonces Dios te va a responder. ¿Cómo hicieron de la fe una mercadería y le pusieron precio a las promesas de Dios? ¿Dónde está eso aquí en la palabra? Jehová es un Dios que ama a su pueblo, que murió en la cruz por ellos para perdonarlos, redimirlos, prosperarlos, para darles vida y vida en abundancia. Y de eso se trata la gracia, de eso se trata el amor y la misericordia de Dios. Lo que usted y yo demos será gratitud, pero nunca comparado a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sus promesas, su gracia y su favor no tienen precio. Y no compartimos aquello que dice: declara, yo declaro esto, y yo declaro que va a pasar esto, y yo declaro que va a pasar aquello. Imagínense si en verdad Dios le concediera tal poder a los hombres.
Como hablábamos de Jesús, salió y maldijo, vio la higuera seca, pum, la maldijo. Sécate, higuera estéril. Imagínense que el hombre tuviese ese poder. Y entonces usted un día amaneció medio de mal humor, y va manejando, conduciendo, y se le cruzó a alguien y usted, maldito que te seques, higuera estéril. Y entonces la perdonó, y se secó y le fue mal por haber cruzado y cerrado a un hijo de Dios. Eso no es cierto, hermano. Si tuviésemos ese poder sería un peligro. Así que ese declaro y ese decreto en ese sentido no es bíblico. Déjeme aquí discrepar de dos palabras que le quiero dar un significado para entender el concepto. Para mí declarar es una cosa y decretar es otra. O anunciar y decretar serían dos cosas diferentes. Para mí la iglesia es llamada a anunciar los decretos de Dios, pero para mí el único que decreta es Dios. De hecho, en nuestra sociedad, cuando un juez decreta, ¿qué pone? Al final, notifíquese y cúmplase, ¿verdad? Y ese es un decreto y lo firma el juez. Yo estoy convencido de que el único que decreta es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo anunciamos su amor, usted y yo anunciamos su misericordia. Amén. Así es que somos llamados a anunciar la palabra. No es así que yo voy decretando y se toman de textos como, no, es que Dios me dio poder de arrancar, de plantar. Hay que mirar los contextos antes de darles interpretaciones tan deportivas que no son. En esta mañana quisiera, a través de la palabra, que aprendiéramos a profetizar. Que aprendiéramos, sí, los hijos de Dios sí profetizamos. Y a través de este texto quisiera que se hiciera tan práctico en tu vida profetizar, que lo puedas hacer en el nombre de Jesús y puedas experimentar la gloria y el poder de Dios. Ezequiel capítulo 37 versículo 1, vamos a leer la palabra. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que estaban muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué Dios nos expone a cosas imposibles? Yo miro esta visión y es como el Pedro expuesto al muerto y le dicen: ore. El Señor lleva a Ezequiel en una especie de visión, lo lleva y lo lleva a un cementerio inmenso. Huesos secos, y no cualquier secos en gran manera, dice la palabra, pero habían muchísimos huesos secos, muchísimos. Y el Señor le pregunta y expone al profeta a esa visión y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Me parece una salida muy inteligente, muy correcta y apropiada la del profeta, porque no se atrevió a dudar de que Dios podría hacerlos vivir, que quizá para su perspectiva era difícil e imposible, pero con su respuesta inteligente y apropiada le dijo: tú lo sabes. No fue capaz de decir: no sé, ni idea, no, quién sabe. Le dijo: tú sabes. Está expuesto a una situación difícil, desiertos, paralíticos, muertos, crisis, caos. Casi siempre Dios expone a su pueblo, a sus siervos, a esas situaciones, pero no es para que el Hijo de Dios
se achicopale, se amedrante. Dios no permitió ese Goliat para que David se achicopalara, sino para extraer de él lo que él era, para sacar su potencial, evidenciar lo que él era en Dios. Y dice el versículo 4: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profetiza. ¿Qué es profetizar? Profetizar no es lo que se me viene a la cabeza. Profetizar no es como yo le digo algo bueno y agradable al hermano para que se ponga contento y entonces diga: uy, qué profeta es ese hombre, me dijo que voy a tener mucho dinero. ¿A quién no le va a gustar que le digan eso? ¿Qué es profetizar? Ahí dice la palabra claro: dile a esos huesos, oíd palabra de Jehová. Es decir, la palabra profética, ¿cuál es? La palabra. Oíd palabra de Jehová. Cuando tú profetizas, cuando tú le hablas al valle de huesos secos, cuando tú le hablas a tu situación económica adversa, difícil, cuando tú le hablas al hijo descarriado, cuando tú le profetizas a las circunstancias difíciles, a la crisis del hogar, cuando tú profetizas, tú dices es: oíd, no mis palabras, no mis deseos, no mis anhelos, no, oíd palabra de Jehová, oíd palabra del Señor. De eso se trata la profecía, no de mis anhelos, de mis deseos, sino de la palabra de Dios. Y como le decía el viernes, estoy convencido de que este es el plano y el diseño de Dios, y que todo lo que usted y yo construimos, lo construimos inspirados en este plano, en este diseño. Oíd palabra de Dios. Cuando Dios le está enseñando al profeta a profetizar, le dice: dile a los huesos secos que escuchen mi palabra. No es la palabra del profeta, es la palabra de Dios. Oí palabra de Dios. Y dice el versículo 6, versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La Nueva Versión Internacional dice: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Así dice el Señor. ¿Qué dijo Elías? Jehová vive en cuya presencia estoy, y así dice el Señor. ¿Qué dijo Eliseo? Jehová vive en cuya presencia estoy, y así dice el Señor. Así dice el Señor. Así dice. Dios dijo esto. ¿Y cuál es la profecía? Yo hago entrar espíritu en vosotros, yo traigo aliento de vida y volveréis a vivir. Es decir, resurrección, restauración. Dios dice que volverás a vivir. Volvamos al cuadro de la visión, volvamos al escenario de la visión, a donde Dios expuso al profeta. Un cementerio lleno de huesos secos por todo lado, y el Señor le dice: profetiza y dile a esos huesos secos: ustedes van a recibir aliento de vida y ustedes van a volver a vivir. Piense en la mente del profeta, piense en la emoción y en lo que el profeta siente. Lo que Dios le está enseñando es que cuando tú profetizas, no dependes de lo que miras, no dependes de lo que observas, no depende de las circunstancias que te rodean, sino dependes de lo que Dios dice. Y si Dios está diciendo huesos vivirán, es porque así va a suceder en el nombre de Jesús. Dios te está enseñando a que no te bases en lo que miras, a que no te bases en las circunstancias, porque mira,
a Elías cuando dijo: viene lluvia. ¿Qué ves? Le dijo al criado. ¿Qué ves? Y le dijo: no veo nada. Pero ¿por qué él se mantuvo y se sostuvo? Porque no lo dijo nadie, lo dijo Dios, que la lluvia vendría. Y eso fue lo que sostuvo al profeta allí en esa posición de adoración hasta que la lluvia se manifestó. Eso es lo que te va a sostener mientras ves las cosas. Quizás no las ves progresando, quizás no ves cambios, pero lo que te sostiene a ti firme es: así dice el Señor. Eso es lo que te mantiene firme, lo que Dios dice. Y lo que estamos viendo aquí es toda una lección de Dios enseñándole a Ezequiel a profetizar. Le está diciendo: así debes hacerlo. Dile a esos huesos, piensa por un momento, hablarle a un cementerio de huesos, decirle: volverán a vivir. Así dice el Señor, recibirán aliento y volverán a vivir. Ahí habla de osadía también. Es una osadía espiritual. Dios se ha osado, hablándole al valle de huesos secos, se ha osado. Y háblale a esas circunstancias. Háblale a ese hijo descarriado. Háblale a esa situación financiera. Háblale a esa situación de tu hogar. Háblale a esa situación de tu salud. Háblale. Así dice el Señor. Sé osado, aunque parezca imposible, aunque parezca difícil. Sé osado y no te amedrantes ante lo que ves. Cree lo que Dios está diciendo. Versículo 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios le dice al profeta: dile a los huesos que traeré aliento de vida, volverán a vivir, pero diles que será un proceso. Entonces, no es que Dios no tenga el poder de hacer cosas tremendas. Él puede, pero lo que nos quiere enseñar es el poder de los procesos. El poder de los procesos. Tenemos que sacarnos de la mente esa idea, y que inclusive enseñan a veces, de que Dios pareciera el de la lámpara de Aladino. Entonces te enseñan a frotar la lámpara y entonces Él te concede lo que tú le estás diciendo. No, así no es Dios. Dios ante todo es tu Padre. Te ama y tiene planes y propósitos contigo. Derramó su gracia y su favor en la cruz para limpiarte y perdonarte, y envió su Espíritu Santo para que esté dentro de ti, camines y seas guiado todos los días de tu vida, y nunca te sientas solo, sino acompañado y empoderado por su presencia. Esto no es de alguien sentado allá concediendo deseos de manera mágica. Esto se trata de una relación con Dios, de un caminar con Dios. Y le está diciendo: eso va a ocurrir, va a venir aliento de vida sobre el valle de los huesos secos, pero va a haber un proceso. En los procesos es donde mucha gente desmaya. Dios es Dios de procesos. Por eso la palabra muchas veces dice que sembremos la semilla, cultivemos la semilla, cuidemos el cultivo para recibir cosechas. Procesos. Alguien decía: a veces creemos, oramos por ese familiar y decimos: Señor, te pido que le cambies el corazón, que se convierta a ti. Y ya queremos que el próximo domingo ese familiar se congregue, levante las manos, dance, cante, se aprenda el Salmo 23, el 91, diezme, ofrende. Y alguien decía: y que adopte un niño de África. No, hermano, diga al que está a su lado: procesos. Aún ahí en casa, procesos. Procesos. Sí, los huesos van a recibir vida, pero primero pondré piel. Pondré tendones, luego pondré piel, luego los cubriré carne, y luego traeré espíritu de vida. Procesos.
Entonces dice la escritura, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Ojo, como me fue mandado, no como se le ocurrió, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Profeticé como me dijeron. Profeticé como el Señor me está enseñando. Empecé a decirle: huesos secos, escuchen lo que Dios dice. Así dice el Señor. Empecé a profetizar, empecé a declarar la palabra profética, y empecé a ver el proceso. Empecé a ver el proceso. Pero antes de ver el proceso, oí un ruido. A veces no vemos nada, pero debemos tener la certeza, y ese ruido tiene un significado poderoso, que quizás antes de que veas lo que Dios está haciendo, tienes que saber de que Él ya lo está haciendo. Aunque no veas nada, escuchas a Dios haciendo algo. Mientras tú oras por tu familia, profetizas sobre tu familia, aunque no veas nada, ten la certeza de que hay un sonido, un ruido, de que Dios ya empezó a mover sus fichas, de que Dios ya empezó a formar sus piezas, de que el Señor ya está haciendo algo maravilloso, que Él no está cruzado de brazos. Algo está haciendo el Señor mientras tú oras, mientras tú crees, mientras tú profetizas en el nombre de Jesús. Amén. Algo está haciendo Dios. Dale ese aplauso al Rey y alabe la presencia de Dios. Y oí un ruido, y empecé a ver cómo el cráneo buscaba la columna vertebral. Cada hueso se juntaba con su hueso. Cada hueso, como empezaron a armarse esqueletos. Debe ser emocionante después de verlos secos, ver huesos formándose. Eso anima, pero falta. Subió piel, tendones, carne, sí. Y llegó un punto en que dijo: ya están de piel, ya tienen todo, pero falta, aún falta algo. La profecía es completa, su palabra es completa. Si Él dijo así es en el nombre de Jesús. Diga al que está a su lado: mi bendición es completa. Versículo 9. Y me dijo: ¿por qué tuvo que volverle a hablar el Señor? Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Profetiza, profetiza, palabra de Dios, palabra del Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Profetiza. Y dice el versículo 11: me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. El Señor llevó a Ezequiel en esta visión y le enseñó a profetizar. Le mostró un valle de huesos secos. Le mostró el poder de la palabra, el poder del declarar la palabra de Dios. Cómo todo empieza a tomar orden, cómo todo empieza a tomar forma, todo como toma vida. La palabra, y yo profetizaba, y faltaba el Espíritu, y dijo: profetiza, de los cuatro vientos sopla, y vino Espíritu, y vivieron.
pensando en el profeta, qué emoción, qué alegría. Era una visión. Pero termina la visión, termina la lección, y el Señor le dice: ahora ve y profetiza, porque estos huesos son la casa de Israel. Estos huesos es el pueblo que dice que perdió su esperanza, que dice que están destruidos, que ya no tienen fe, que están desanimados, que se sienten enlutados, endeudados, amargados, qué sé yo. Ahora ve y profetiza sobre ellos. Ahora ve y practica lo que yo te enseñé. Profetiza sobre lo que Dios te está permitiendo vivir. El Señor colocaba en mi espíritu el viernes profetizar sobre la iglesia. El Señor me ponía en el corazón profetizar sobre esta congregación. Que el Señor vuelva y sople pasión por los perdidos en esta iglesia. Que el Señor vuelva y sople fuerza y fe en esta iglesia. Porque quiero decirle algo: a este lugar llegamos no porque fuésemos una iglesia débil y cómoda. A este lugar llegamos y hemos construido hasta aquí porque tuvimos la fe, porque tuvimos la fuerza de confiar y buscar la presencia de Dios. Pero quizá eso se ha desboronado, quizá eso se ha perdido, pero el Señor me dijo: profetiza, profetiza lo que esta iglesia es para la gloria de Dios. Profetiza. Debemos profetizar. Profetiza sobre tu hijo, profetiza sobre tu esposa, profetiza sobre tu esposo, profetiza sobre tu economía, pero no lo que se te viene a la cabeza. Dile economía, dile nevera, alacena, oí palabra de Dios, profetiza. Ahora, hay dos testimonios que a mí me han impactado, muchísimos, pero hay unos que tienen una importancia especial por lo que me lo contaron, las personas que me lo contaron. Aquella historia de aquella hija rebelde, en su adolescencia se rebeló y su mamá oraba por ella. Y cuando vino a la presencia, por eso lo importante de ir a la presencia de Dios con la palabra, subrayando, resaltando las promesas, porque ahí es donde Dios te habla. Ahí es donde tú te levantas, es donde tú profetizas. Aquella mujer oraba por su hija. Cuando se encontró aquella promesa, se encontró el diseño, encontró en los planos algo que decía: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará. Y ella se aferró a esa palabra, y ella se aferró a esa palabra y dijo: yo no tuve mis hijos para que se perdieran. La palabra dice: instrúyelo y él, aunque llegue a viejo, no se apartará. Y empezó a creerlo, y empezó a declararlo, y empezó a decir, a profetizar. Cuenta ella que le servía el desayuno y al lado le ponía una nota que decía: hoy será un buen día, sierva de Dios. Y la hija muchas veces tomó la hoja, se la rompió y se la tiró y le dijo: no me diga eso, yo no soy eso. Muchas veces rechazó. Dice que a veces en la almohada donde se acostaba le dejaba una nota: en paz me acosté, que descanses en paz. Que descanses, porque Dios sustenta tus sueños. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor te hace vivir confiado. Profetiza. Y no recibí aceptación, era rechazo. Pero un día cuenta que entró su hija, se tiró a los pies llorando. Y ella pensó que la habían violado, robado, y se angustió. Pero cuando la escuchó, le dijo: ¿qué pasó? Ella le contó y dijo: iba pasando la calle y por un momento me distraje, y cuando volteé a mirar venía el bus, un bus. Y en medio de su rebeldía, por eso es que uno no puede decir nada. Alguien puede estar rebelde, necio y terco y lo que quiera y decir, hasta un ateo. Pero en esa circunstancia, lo primero que se le vino a la mente, adivine qué gritó: Jesús. Fue lo primero que gritó. Ella dice: cerré mis ojos esperando el golpe.
Cuando cerré mis ojos esperando el golpe y los volví a abrir, lo único que sentí fue un viento que pasó así, y fue como si alguien se hubiera hecho detrás y me hubiera empujado, y cuando estaba esperando el golpe, lo que sintió fue un viento que pasó. Y ese día, arrodillada llorando, estaba entregando su corazón y su vida a Jesús, y desde ahí le servía con todo el corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al nombre del Señor. Hubo un testimonio que me impactó mucho en Tumaco, de un hombre que sacó a su esposa de la iglesia en una borrachera. Sacó a su esposa a la iglesia del cabello y la arrastró por la iglesia. Pero al otro culto, ella estaba de nuevo en la iglesia. Ella se aferró a una palabra, que su esposo sería un siervo de Dios, y nunca renunció a eso, aunque la sacó el cabello del pelo en media iglesia. Cuando me contaron el testimonio, yo ya no quería escucharlo a él, ahora quería escucharla a ella. Y así como lo creyó, el Señor se lo concedió. Y un día, arrodillado, el hombre entró a la iglesia y entregó su vida a Jesús, y hoy día es pastor de una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque alguien miró los planos, alguien miró el diseño, alguien dijo: así dice el Señor, valle de huesos secos, escuchen palabra de Dios, y venga espíritu, venga aliento de los cuatro vientos, sople y traiga vida sobre ti. Y mira que aquí se conjuga todo, aquí engrana todo: la oración, la fe por la palabra, la adversidad, las circunstancias difíciles, pero el Hijo de Dios saliendo en victoria y experimentando la bendición y la fidelidad y el respaldo de Dios. De eso se trata la fe cristiana. Vuelvo y le digo, sería aburrido si así no fuera, pero cuando es así, experimentas un Dios vivo y poderoso. Y entre más difícil es la circunstancia, pues más gloria se lleva a Dios. Ahora, déjeme compartirle algunas promesas. Si me ayudan a ponerlas allí. Quizás estás en una situación económica, qué sé yo, difícil. Pero mira lo que dice Primera de Timoteo 6:17. Quizá tengas que ir a abrir la nevera y profetizarle a esa nevera vacía, o a la alacena. Primera de Timoteo 6:17, mira lo que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ojo, no que no sean ricos, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Son inciertas, sino que pongan la esperanza ¿en quién? En el Dios vivo. Y escucha la promesa, que nos da todas las cosas, repita conmigo, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice la palabra de Dios. Amén. Todas las cosas. Entonces, si tienes que profetizar en medio de tu escasez, en medio de tu crisis, tienes que profetizar: Señor, tu palabra dice, así dice el Señor, Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos para la gloria de su nombre. Profetiza. Y quizás se empiece a ver el proceso, y quizás Dios te empiece a bendecir, pero no para que te gastes todo, sino para que primero pague las deudas. Porque Dios no va a prosperar a alguien que le dé en la cabeza a otros. Primero te va a prosperar, paga tus deudas, eres libre, y luego de ahí para allá es saldo a tu favor.
Y de ahí en adelante no pedirás prestado, sino que tú prestarás para la gloria del Señor, como dice el plano, como dice el diseño de Dios. Pero profetízalo. Así dice el Señor. Tú ofrendas, tú das para el reino, tú ofrendas para la causa del Señor. Proverbios 3:10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias, y serán tus graneros llenos de abundancia de mosto y de trigo. Probadme en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces tú dices: Señor, cuando estás ofrendando, cuando estás diezmando, tienes que decirle: Señor, tú dices, así dice el Señor, así dice el Señor. Y ahí donde profetizas: Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición sobre mi casa hasta que sobreabunde. Así dice el Señor. Profetiza. Quizás estás cansado, atribulado. Entonces dices: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, pastoreará mi vida. Él dice: así dice el Señor: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, aquí vengo a descansar en tu presencia. Profetiza sobre tu estado de ánimo quizás. Mira lo que dice Salmo 55:22. Mira esta promesa para que la profetices. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará siempre caído al justo. Profetiza sobre tu carga y dile: Señor, aquí la suelto, aquí la dejo, porque tú me sostienes, y para siempre no se quedará caído el justo, sino que tú lo levantarás en el nombre de Jesús. Aquí te entrego mi carga. Profetízalo en el nombre de Jesús, creyéndolo. Profetiza la palabra. Si tienes que poner 20,000 veces tu mano en el lugar de enfermedad, de dolor, y decir: Señor, tu palabra en 1 Pedro 2:24 dice que llevaste a la cruz mis rebeliones, que llevaste a la cruz mis pecados, pero cuya herida y por tus llagas yo soy curado. 1 Pedro 2:24. Toma esa palabra, profetiza sobre tu sanidad. Dile: Señor, así dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En el nombre de Jesús. Si el diablo te está molestando, si el diablo te está golpeando, atacando, profetiza. Dile: yo vi al diablo caer como un rayo. Significa que es un ser caído, significa que está caído. Entonces tú dices: y así dice el Señor: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo pondrá bajo mis pies, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Profetízale al diablo su derrota. Profetízale su posición, que está bajo tus pies por el poder del Dios de paz que está contigo. Profetiza. De eso se trata. Yo te invito a que te coloques de pie en esta hora. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé lo que tú estés viviendo, pero aquí está el diseño. Aquí están los planos de lo que Dios quiere hacer en su pueblo, en su iglesia, en sus hijos. Y a veces tendrás que hablarle a las circunstancias. A veces tendrás que hablarle al imposible y decirle: así digo yo, no, así dice el Señor. Y usted dice: yo orar por mi hijo, pero es que no logro ni agarrarlo para que se esté quieto para orar por él. Entonces cójalo dormido. Arrodíllese ahí.
ponga su mano sobre ese hijo y diga: Señor, profetizo un corazón de obediencia, no hay rebeldía. Empieza a reprender y a sacar toda rebeldía de su corazón. Profetiza bendición sobre él en el nombre de Jesús. De eso se trata la fe. Y a veces en medio de circunstancias difíciles, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús. No sé cuál sea tu carga, tu preocupación, tu lucha. No sé cuál sea el valle de los huesos secos que estás enfrentando. Aún los que están ahí en casa, no sé lo que estés viviendo.